dulces y las sacias. Jugo de limón. Con la conducción de Sandra Russo. Somos radio. Somos periodismo. AM530. Tomá aire. Bueno, esto que les contaba del párrafo de West Wind, que yo no la vi, no sé de qué se trata, pero seguramente tiene algo que ver con el gobierno de los Estados Unidos, porque ellos ven series de narcos, Patricia Bullrich ve series de narcos y los demás deben ver series de presidentes de Estados Unidos para poder tener este vocabulario. Qué curioso, ¿no? Que digamos, compatibilizar o contemporaneizar esta noticia de que tenemos un presidente que hasta plagia los discursos que tienen que dar en las Naciones Unidas, y ni siquiera los plagia a él, los plagia a alguien que gana millones de pesos. Eso es lo loco, que este gobierno nos ha dividido entre pobres, que somos nosotros, los que vemos cómo hacemos para llegar a fin de mes, los que estamos temblando cuando nos llega la factura de Edenor o de Sur, y no sabemos si hacer un puchero porque se gasta o mucho gas o mucha electricidad, depende si uno vive en un edificio eléctrico o en un edificio convencional. Bueno, la marcha de ayer, por esta voluntad empecinada que tiene Milei y toda esta caterva de fenicios que lo rodean para cerrar todas las universidades nacionales, porque estamos hablando de eso, no estamos hablando de otra cosa. Si los tipos no cambian el rumbo, si no les entra la ficha, si quieren seguir desafiando a la sociedad argentina, porque lo que están desafiando es a la sociedad argentina, si no tienen ellos dimensión de lo que es un Parque Lezama, con los tipitos llevados en micros, con asientos cómodos desde distintos lugares del conurbano, si no pueden diferenciar la potencia política de lo que pudieron armar ellos, esa es la fuerza política que tiene Milei, un anfiteatro del Lezama lleno de gente que no entiende por qué está ahí, que no le entiende a él absolutamente nada de lo que dice. He visto entrevistas a muchos que estaban haciendo cosplay ahí, vestidos de capitán no sé cuánto, o las chicas de anime. Escuché una nota donde había un notero genial que lo único que les decía era: contame una buena medida de Milei. Eso era todo, una buena medida de Milei. Bueno, la nota es desopilante, porque recorre todo Parque Lezama y no encuentra una sola persona que le pueda decir una cosa. No saben por qué están apoyando a Milei, solamente porque les encanta cómo putea. Bueno, eso da la idea del nivel intelectual de los que fueron en esos micros. Pero, digo, hay una relación entre un presidente que quiere un país sin universidades públicas y un presidente que es incapaz de dar un discurso con letra propia, ni escribir un libro con letra propia, ni dar un discurso con letra propia, ni ser autor, ni hacerse cargo él mismo de sus acciones, de los costos y de los beneficios, como debe hacer cualquier dirigente político con responsabilidad. No es casualidad. Si Milei hubiese sido egresado de la UBA, no estaríamos viendo si la UBA se cierra o no se cierra, al margen de las universidades del conurbano, que por supuesto protegemos a todas, todas son necesarias. La UBA sola no puede persistir en ser la única que merezca un rescate. Absolutamente todas son necesarias si queremos seguir siendo este país. Hoy salió en el boletín oficial el veto, y la verdad, los argumentos que esgrime Milei para vetar el financiamiento universitario, son los mismos de siempre, los mismos que opone a cualquier tipo de política alternativa a la enorme sangría que nos está provocando, ¿no? Y con este tema de lo que dice textualmente en el boletín oficial es que se veta porque quienes sacaron esa ley no especifican
¿de dónde saldrán los recursos? ¿No? Lo que ya le escuchamos 800.000 veces. Bueno, y estamos en octubre, estamos ahora en octubre, empezó octubre, y en octubre del año pasado estábamos en una situación completamente diferente, completamente diferente. Hace poquito se cumplió un año de los debates presidenciales, que ver esos debates presidenciales, tanto el del presidente, tanto el de Massa con Milei como el de Rossi, Villarruel, Bullrich, Bregman, la verdad que eriza la piel, porque toda la oposición fue cantando medida tras medida lo que iba a pasar. Y medida tras medida, todos los candidatos del oficialismo fueron mintiendo asquerosamente, pero en muchas cosas. Entonces, cortémosla con que votaron esto. Votaron una porquería, porque había muchas cosas que decía que eran una porquería. Pero si vemos los debates presidenciales, no es esto lo que prometieron, no es esto. Y ahí, viéndolo a Massa debatir con Milei en aquel debate presidencial, en el que Massa le iba cantando todo: vas a privatizar YPF, querés volver a las AFJP, bla, 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 bla. Es el rumbo que se trazó Milei, no cabe ninguna duda, y eso que ahora últimamente Massa no es santo, por lo menos de mi devoción, pero me fijé qué pasaba el año pasado, más o menos a esta altura. Interesada por este argumento que leía en el boletín oficial sobre que en el veto, que el veto se produce porque los legisladores no especifican de dónde pueden salir los fondos para financiar las universidades. Y por eso volví a Massa, porque en esta época, el año pasado, justamente para esta época, la Comisión de Presupuesto estaba repasando esa bendita separata que había presentado en ese momento, hace nada más que un año, Massa, pero me interesó mucho el razonamiento, porque, y estoy hablando de Massa, no estoy hablando de Grabois, no estoy hablando de Massa, el del fondo de inversión, ¿no? El antichavista, de ese Massa estoy hablando. Bueno, hace un año el tipo había presentado el presupuesto 2024 y me llamó la atención porque la Comisión de Presupuesto, como sabían que estábamos en un estado, y en ese momento se trabajaba para que ganara Massa. Massa acababa de ganar la primera vuelta de las elecciones. Entonces era todo un movimiento preparando el gobierno de Massa. Después salió el tiro por la culata. Bueno, no importa, pero a lo que voy es a que en octubre del año pasado esa Comisión de Presupuesto se puso a estudiar la separata que había presentado Massa, y me interesó el argumento, lo que dijo ese día frente a la Comisión de Presupuesto. Esto es textual: quiero un presupuesto con superávit para el año que viene. Es decir, superávit lo escuchábamos de un lado y del otro. El tema es, ¿qué superávit? ¿A costa de qué? Quiero un presupuesto con un superávit para el año que viene. Quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit que viene, para el año que viene. Y entonces en la separata figuraban lo que ya les hemos contado muchas veces, y es, bueno, nada menos que la especificación del 5% del PBI que se va en exenciones a grandes empresas, a empresas monopólicas, a empresas como Mercado Libre, como Mercado Pago, los jueces, los jubilados hubiesen tenido algún inconveniente en cobrar ese 0, no sé cuánto de aumento que implicaba esa miseria que este tipo les vetó. Si los jueces, ¿qué van a pasar hambre los jueces si pagan ganancias? ¿Por qué un empleado administrativo o por qué un empleado bancario tiene que pagar ganancias y un juez no? ¿Por qué seguimos, si este gobierno es libertario, por qué sigue con esa rémora monárquica? ¿Por qué no se saca de encima, ya que son tan rebeldes? A ver qué tienen de rebeldes. No tienen un pelo de rebeldes. Son lo más adaptado que se ha visto sobre la tierra, estos pendejos. Con que los jueces
pagaran ganancias y solucionaba todo. Con que Galperín, que tiene todo en Uruguay, tuviera que aportar algo, porque es la misma, también es la misma política, o mejor dicho, estoy hablando del tipo de políticas que están implementando otros países, como Brasil, por ejemplo, con el caso de Elon Musk. ¿Por qué no le cobramos nada a Elon Musk acá? ¿Por qué acá opera gratis? ¿Por qué en Brasil se produce? Ya sabemos que es por motivos políticos, porque a través de la Red X se ha intentado y han abonado el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Brasil. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Para no comerse el verso, para tener herramientas, porque lo que yo veo, incluso periodistas que tienen 15 años de televisión, se ponen a hablar con alguien y le plantean lo de, bueno, ¿por qué no a los jubilados? Y cuando aparece el argumento de que no hay plata o no especificaron qué recursos, llegan hasta decir, bueno, hay exenciones impositivas. No, eso les tapan la boca con cualquier cosa. Gran parte del problema que tenemos es que los periodistas, muchos periodistas, no todos, ¿no? Pero muchos periodistas que pueden estar jugando o podrían estar jugando un lugar clave por el lugar de emisión que tienen, ¿no? Porque uno puede ser genial, pero estar en un medio en el que te escucha poca gente. Yo me refiero a lugares del mainstream, desde el que se puede influir mucho más que desde una radio o desde un medio de contrarrelato. Pero esos periodistas no están informados, no se preparan para eso. Si vas a entrevistar a alguien a quien le vas a preguntar por qué vetan, bueno, por lo menos tenés preparada una opción, porque hay muchas opciones, hay mucha gente que le está pasando bomba en este país, hay mucha gente que no paga un mango de impuestos, y no son los que necesitan la plata para comer, son los que se la llevan en bandeja, y encima no pagan impuestos. Entonces, hay algo loco en la mente de Milei y en la mente de quienes lo rodean, que se traslada locamente a una lógica que no podemos asimilar como normal, porque no lo es. Y entonces viene la consecuencia tan temida, que es, bueno, hablemos o nos enfermamos. Y por otra parte, ya para terminar el editorial, bueno, empezó, ya lo habrán escuchado, el operativo Clamor. La visita de Cristina a La Matanza del otro día, que estuvimos comentando. Los saludos, la posta de sanidad que estaba ayer en el Patria, el saludo en el balcón. Bueno, hoy ya salieron miembros de la Cámpora, como, bueno, Juliana de Tulio, no sé si es de la Cámpora, pero Guado y Pedro sí, y van a salir muchos más, por supuesto, con el mensaje explícito de proponer a Cristina como presidenta del Partido Justicialista. Sería bueno, ¿no? La verdad, sería bueno. Hacemos votos. Ya venimos.